Buenos días. Estoy muy feliz de estar con ustedes hoy. Y tengo que preguntarles hoy una pregunta primero. Ah, ¿Te sientes como un héroe en su vida? Como si es en las cosas diarias o en la historia de su vida. ¿Te sientes como un héroe? Si sientes como yo, me siento, no. No me siento como el héroe de mi historia. Siento más que estoy sobreviviendo y tal vez nada más. Y tengo unas buenas noticias para ustedes. Si no se sienten como héroes, está bien. Porque hoy vamos a descubrir que Dios es el héroe de tu historia y de la mía también. El tema central de esta historia es que Dios salva. Vamos a seguir estudiando en el libro de Jueces y ahora tenemos la oportunidad de estudiar la historia de Gedeón. Y ya hemos leído en nuestra primera lectura algo de la historia de lo que estaba pasando. Y Gedeón y la gente de Israel estaban sufriendo por la gente de Madián. Estaban sufriendo y clamaron a Dios a salvarles. Y recuerdas, Dios respondió, envió un profeta. Y no sabemos su nombre, pero el profeta dice, pues ustedes recuerdan la última vez que les salvé de esta opresión en Egipto. ¿Ustedes recuerdan qué pasó? Yo, yo les salvé de la esclavitud, yo les salvé de la opresión. ¿Y qué pasó? Ustedes eran desobedientes, no me escucharon y siguieron dioses falsos. Es como Dios está diciendo, no quiero que repita la historia. Pero Dios es amoroso y todavía ayuda a su gente con su opresión de los madianitas. Pero de verdad, la gente de Israel no solamente tenía ese problema de la opresión de los madianitas, también tenía otro problema. Fue su fe, su vida, que no confiaban en Dios. Entonces Dios tenía que hacer algo para resolver esos dos problemas. La opresión, pero también su falta de confianza en su Dios. Entonces vamos a leer otra vez cuando Dios habla con Gedeón. Dios no abandona su gente, pero habla con Gedeón y va a salvar su gente. Leemos. El ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Su hijo, Gedeón, estaba trillando trigo en un lagar para protegerlo de los madianitas. Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo, el Señor está contigo, guerrero valiente. Pero Señor, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían, el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desarampado y nos ha entregado en manos de Madián. El Señor lo encaró y le dijo, ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Pero Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés. Y yo soy el más insignificante de mi familia. El Señor respondió, tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. Es interesante que Dios está hablando con ese hombre que tiene miedo de los madianitas. ¿Y qué dice? Dice, guerrero valiente. No parece así.
Gedeón no parece un guerrero valiente y Gedeón pues lo dice. Mi familia es pues lo más débil y yo soy lo más insignificante en mi familia, porque yo soy la persona que escoges. También no solamente había una falta de confianza en sí mismo, pero también había una falta de confianza en Dios. No confiaba que Dios estaba con él. Dijo, pues Dios, si estás con nosotros, como dices, ¿dónde estás? Todo eso ha pasado con Madián, ¿dónde estás? ¿Dónde estás para protegernos, para salvarnos? No te veo. Y Dios es más paciente que yo soy, porque en esa situación yo no respondería con tanta paciencia, creo. Porque sabes algo que el padre de Gedeón, Joás, tenía un altar, no un altar al Dios verdadero, pero un altar al Dios de Baal y de Asera. ¿Y cómo responde Dios? Podría haber dicho, pues, ¿dónde estoy yo, Gedeón? ¿Dónde estás tú? Y tu familia, tu padre tiene un altar a un Dios falso. Ustedes no solamente están adorando a estos dioses falsos, han construido, edificado un altar para que sea más conveniente. ¿Dónde estoy yo? Ustedes han salido de mí. Pero Dios es más paciente. No dice eso, solamente dice eso a Gedeón. Ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Y otra vez dice, tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. Quiero que pensemos por un momentito, ¿cómo responde Dios a una falta de confianza, una falta de fe? Gedeón tiene una falta de fe, de confianza en sí mismo y también una falta de confianza en su Dios. ¿Cómo responde Dios? Él dice, pues Gedeón, hay que tener más fe, hay que tener más confianza en mí, hay que ser más fuerte. Sé un creyente, por favor. Eso no es su respuesta. Y eso no es la respuesta de Dios a nuestra falta de fe o nuestra debilidad en la fe. Tal vez hoy sientes como que no tienes una fe fuerte, o que tienes dudas o preguntas, o que no confías en Dios como debes. ¿Cuál es la respuesta de Dios a eso? Dios no responde a una falta de fe con algo como decir, hay que tener más fe, hay que tener más confianza. Dios responde a una falta de fe con sus promesas. Dice a Gedeón, voy a estar contigo. Ve con la fuerza que tienes. Yo te estoy enviando. Estaré contigo. Y eso es lo que Dios hace con nosotros también. Cuando hay una falta de confianza, una falta de fe, ¿qué hace Dios para nosotros? Él nos da su palabra, sus promesas, su identidad. No para decir, tú tienes que tener más fuerza, pero para decir, yo soy fuerte, te amo, voy a darte mis promesas. Eso es la solución de Dios a una falta de fe o una debilidad de fe. Vamos a seguir leyendo qué pasa en el resto de la historia. Ahora seguimos leyendo en Jueces capítulo 7. Jerubbaal, es decir, Gedeón, y todos sus hombres se levantaron de madrugada y acamparon en el manantial de Jarod. El campamento de los madianitas estaba al norte de ellos, en el valle que está al pie del monte de Moré. Un momentito, ese nombre, ese apodo, Jerubbaal, Gedeón lo recibió porque la primera cosa que Gedeón hizo después de eso es que Dios dijo, hay que destruir los altares de esos dioses falsos. Hay que destruirlos. Porque no puede haber un altar al Dios verdadero y también a unos dioses falsos.
Y entonces Gedeón lo hace y la gente está muy enojados. Ellos dicen, él tiene que morir por destruir estos altares. Eso nos ayuda a entender qué estaba pasando espiritualmente con la gente. Estaban tratando de defender a un Dios falso. Pero el padre de Gedeón, Joás, dice, pues si Baal es un Dios verdadero, él puede defenderse. Y por eso Gedeón recibe ese apodo, ese nombre, Yerubbaal, porque significa Baal va a luchar con él. Y obviamente Baal no hace nada porque no existe, no es un Dios verdadero. Pero esa es la razón por el nombre. ¿Okay? Seguimos leyendo. El Señor le dijo a Gedeón, tienes demasiada gente para que yo entregue a Madián en sus manos, a fin de que Israel no vaya a jactarse contra mí y diga que su propia fortaleza lo ha librado. Anúnciale ahora al pueblo, cualquiera que esté temblando de miedo, que se vuelva y se retire del monte de Galaad. Así que se volvieron 22,000 hombres y se quedaron 10,000. Pero el Señor le dijo a Gedeón, todavía hay demasiada gente. Hazlos bajar al agua y ahí los leccionaré por ti. Si digo, este irá contigo, ese irá. Pero si digo, este no irá contigo, ese no irá. Gedeón hizo que los hombres bajaran al agua. Ahí el Señor le dijo, a los que lavan el agua con la lengua, como los perros, sepáralos de los que se arrodillen a beber. 300 hombres lamieron el agua, llevándola de la mano a la boca. Todos los demás se rodearon para beber. El Señor le dijo a Gedeón, con los 300 hombres que lamieron el agua, yo los salvaré. Y entregaré a los madianitas en tus manos. El resto que se vaya a su casa. Entonces Gedeón mandó a los demás israelitas a sus carpas, pero retuvo a los 300, los cuales se hicieron cargo de las provisiones y de las trompetas de los otros. Ok, pues, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué Dios ha reducido tanto el ejército? Porque de verdad solamente había 32,000. Y los madianitas tenían 135,000. Eso es una proporción de 1 a 4. No hay demasiada gente, no hay bastante. Pero Dios dice, hay demasiada gente. ¿Por qué? Pues Dios dice eso. El Señor le dijo a Gedeón, tienes demasiada gente para que yo entregue a Madián en sus manos, a fin de que Israel no vaya a jactarse contra mí y diga que su propia fortaleza lo ha librado. De verdad, eso es el tema de la historia. Dios salva. Y Dios dice, pues, si no es obvio que Dios salva, eso no va a resolver el problema que tenía la gente. La gente no confiaba en Dios. Y si ganaron con una proporción de 1 a 4, ¿qué pasaría? ¿Qué piensan ustedes? Ustedes saben qué es la naturaleza pecaminosa, la naturaleza humana. ¿Qué pasaría cuando estos guerreros regresaron a sus familias, a sus pueblos? ¿Qué dirían? Dios nos dio la victoria. O tal vez, mira cuán valientes somos. O mira cuánta gente yo maté por mí mismo. Y por eso Dios como hace una cosa para controlarlo, para que toda la gente sepa que Él los salvó. Porque una proporción de 1 a 4, no, demasiados guerreros. Entonces, reduce el número de guerreros a solamente 10,000. Ahora es una proporción de 1 a 13. ¿Eso podría ser bastante? No. Dios todavía dice, demasiada gente. Entonces, solamente tienen 300 hombres contra
135,000. Eso es una proporción de uno contra 450. Cada hombre iba a tener que matar a 450 personas. Eso es imposible. Pero Dios lo hizo para que sea obvio que Dios salva. No Gedeón, no los israelitas, pero Dios. Que Él es el héroe de su historia. Y nosotros sabemos que eso es la naturaleza humana porque lo vemos en nuestras propias vidas también. Como en mi vida. Estoy aquí predicando a ustedes. ¿Y qué pasará? Pues unas veces después de que yo predico, alguien me dice gracias por su mensaje o me da unos cumplidos o algo. ¿Y cuál es la tentación para mí? La tentación es pensar que, pues, eso pasó porque soy tan inteligente o porque yo puedo explicar las cosas de una buena manera. Y pues, yo merezco la gloria por haber ayudado a esa persona, por darles paz o confianza o seguridad o algo. Pero ¿qué pecado es eso? Dios merece la gloria por eso. Es su paz, es su amor, es su historia, su protección. Y aún en una situación así, en que estoy aquí hablando del amor, de la salvación de Dios, todavía quiero tomar el crédito, quiero la gloria, cuando de verdad Dios lo merece. Y eso solamente es un ejemplo. Creo que ustedes pueden ver en sus propias vidas ejemplos de que queremos la gloria por algo que realmente Dios lo hizo. Queremos apuntarse el tanto. Pero es Dios que salva. Es Dios que nos ha dado familias, nuestra salud, nuestros trabajos, una promoción, lo que sea. Dios merece la gloria por eso. Y por eso Dios tiene que hacer o preparar las cosas para que sea tan obvio que Él es el que gane. Vamos a seguir leyendo qué pasa con el resto de la historia. El campamento de Madián estaba situado en el valle, más abajo del de Gedeón. Aquella noche el Señor le dijo a Gedeón: levántate y baja el campamento, porque voy a entregar en tus manos a los madianitas. Si temes atacar, baja primero al campamento con tu criado Furá y escucha lo que digan. Después de eso cobrarás valor para atacar el campamento. Así que él y Furá, su criado, bajaron hasta los puestos de los centinelas en las afueras del campamento. Los madianitas, los amalecitas y todos los otros pueblos del oriente que se habían establecido en el valle eran numerosos como langostas. Sus camellos eran incontables como la arena a la orilla del mar. Gedeón llegó precisamente en el momento en que un hombre le contaba su sueño a un amigo. Tuve un sueño, decía, en el que un pan de cebada llegaba rodando al campamento madianita. Y con tal fuerza golpeaba una carpa que hasta se volteaba y se venía abajo. Su amigo le respondió: eso no significa otra cosa que la espada de israelita Gedeón, hijo de Joás. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas y a todo el campamento. Dios tenía que saber algo sobre qué estaba pasando en la mente o el corazón de Gedeón. Gedeón probablemente tenía miedo, porque Dios había reducido su ejército a solamente 300 hombres. Y por eso Dios da esa oportunidad a Gedeón para fortalecer su fe. Y otra vez veo qué hace Dios cuando hay una falta de confianza, una falta de fe. ¿Qué hace Dios? No dice a Gedeón: si tienes miedo hay que ser un hombre, hay que tener más fe, hay que tener más confianza. Pero repite otra vez sus promesas, le da otra oportunidad de ver cómo Dios salva,
como Dios iba a dar la victoria a él y su ejército. Y es casi cómico esa parte de la historia, que hay un sueño y cómo responde el amigo, dice, eso no significa otra cosa que la espada de israelita, Gedeón, hijo de Joás. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas y a todo el campamento. Dios quiere que sea tan obvio a Gedeón, que él iba a salvarles, que Dios salva. Entonces, después de recibir esa, pues, para cuando Dios ha fortalecido la fe de Gedeón, eso es lo que pasa. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, se postró en adoración. Luego volvió al campamento de Israel y ordenó, levántense, el Señor ha entregado en manos de ustedes el campamento madianita. Gedeón dividió a los 300 hombres en 3 compañías y distribuyó entre todos ellos trompetas y cántaros vacíos, con antorchas dentro de los cántaros. Mírenme, les dijo, sigan mi ejemplo. Cuando llegue a las afueras del campamento, hagan exactamente lo mismo que me vean hacer. Cuando yo y todos los que están conmigo toquemos nuestras trompetas, ustedes también toquen las suyas alrededor del campamento y digan, por el Señor y por Gedeón. Gedeón y los 100 hombres que iban con él llegaron a las afueras del campamento durante el cambio de guardia, cuando estaba por comenzar el relevo de medianoche. Tocaron las trompetas y estrellaron contra el suelo los cántaros que llevaban en sus manos. Las 3 compañías tocaron las trompetas e hicieron pedazos los cántaros. Tomaron las antorchas en mano izquierda y sosteniendo en la mano derecha las trompetas que iban a tocar, gritaron, desenvainen sus espadas por el Señor y por Gedeón. Como cada hombre se mantuvo en su puesto alrededor del campamento, todos los madianitas salieron corriendo y dando alaridos mientras huían. Al sonar las 300 trompetas, el Señor hizo que los hombres de todo el campamento se atacaran entre sí con sus espadas. El ejército huyó hasta Bet-Sitá en dirección a Zererá, hasta la frontera de Abel-Meholá, cerca de Tabat. Ok, aquí tenemos como el fin de la historia. El plan de Dios de la batalla es muy inteligente, ¿no? Está pasando cuando están cambiando la guardia, mientras la gente tiene sueño o están levantando o están durmiendo. Y cuando se despiertan, que vean y que oyen el sonido, ruidos de trompetas y gritos. Y también vean luces alrededor de todo el ejército. Pero no solamente es un plan inteligente, de verdad es un milagro. Obviamente es un milagro. Porque, ¿qué pasó? ¿Qué pasó al fin? El Señor hizo que los hombres de todo el campamento se atacaran entre sí con sus espadas. El ejército de los israelitas no tenían de verdad mucho que hacer. Porque Dios iba a salvarles. Dios iba a ganar la victoria. ¿Qué es el tema, el punto de esa historia? Dios salva. Y de verdad eso es el tema central, no solamente de esa historia, pero de la Biblia. Eso es el tema central de toda la historia de la salvación. Dios salva. Y también, eso es el tema central de su vida y de la mía también. Dios salva. Y era tan obvio en esa historia, porque Dios lo hizo. Lo controló de tal manera para que toda la gente sepa que Dios salva. Eso es la historia cristiana. Es la historia de mi vida, de su vida. Dios salva.
De verdad, eso es el mensaje que la Biblia tiene, de ley y evangelio. La ley que nos dice que hemos pecado, que somos débiles, que somos pecadores. Y el evangelio que dice, pues yo sé que eres un pecador, que no puedes hacer nada para salvarte. Yo voy a salvarte. Dios salva. Dios salva a unas personas como nosotros. Entonces, si te sientes como no eres el héroe de su historia, si te sientes pecaminoso, como su vida es un fracaso, está bien. El propósito de su vida no es salvarse. El propósito de su vida es que Dios te salva. Eso es el propósito de mi vida, que Dios me va a salvar. Eso debe ser el tema central de mi vida y de la suya también. Especialmente en cuanto a la salvación. Si no estoy seguro de dónde estoy con Dios, Él me ama o está enojado conmigo, yo quiero que sepas que el tema central de su vida es que Dios salva. Tú no te salvas por sus buenas obras o por su obediencia, no. Dios te salva por Jesucristo. Jesús vino a morir por todos nuestros pecados para ganar la victoria por nosotros. No para darnos una otra oportunidad de hacerlo bien o de salvarnos, no. Él vino a salvarnos y para que sea tan obvio que Dios nos salvó. Hay un versículo de la Biblia que lo explica muy bien, de Efesios capítulo 2. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. No por obras para que nadie se jacte. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Me encanta este versículo porque describe en tantas maneras, palabra o frase por frase, que Dios lo hizo. Tú no lo has hecho. Dios lo hizo. Dios lo hizo. Por gracia. Es un regalo. Cuando hablamos de la salvación, eso es algo que Dios hace por ti. Y aún nuestras buenas obras, ¿quién recibe la gloria? Pues Dios. Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. El tema central de nuestra vida es Dios salva. Y a veces en su vida Dios va a hacer unas cosas para que sea muy obvio. Tal vez será un punto en su vida en que tú vas a parecer muy débil. Vas a experimentar las consecuencias de sus pecados. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que sepas que Dios te salva. Y tú no te salvas. Eso es el tema central de la Biblia, el tema central de esta historia de Gedeón. Y también es el propósito de nuestras vidas. Dios salva. Entonces, en esta semana, cuando estás pasando por dificultad, cuando sientes débil, como su vida es un fracaso o que no eres un héroe, tengo buenas noticias. Dios salva. Y Dios dice eso no para que sientas pequeño, pero para aliviar la presión. Dios salva. No hay presión. No hay miedo. Dios salva. Eso es su historia. Mi historia. La historia de Gedeón. Dios salva. Amén.